En este momento voy a invitar a Clara, que va a leer las escrituras en el día de hoy. Los jóvenes y los niños pueden salir a recibir su enseñanza para el día de hoy. La escritura hoy es de Hebreos 2, 5 a 10. Nuevamente, si tienen la Biblia, Hebreos 2, 5 a 10. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Todos decimos amén, amén. Los invito a orar conmigo. Padre amado, te damos infinitas gracias de verdad por tus escrituras. Te damos gracias por la posibilidad de que nuestros hijos puedan tener acceso a ella y nosotros también, y poder aprender de ti, Padre. Te pido que el Espíritu Santo que está aquí presente continúe con nosotros de tal forma que toque nuestros corazones, Padre, y podamos recibir la enseñanza que tienes preparada para nosotros en el día de hoy. Te doy gracias por todas las personas que están aquí presentes. Gracias, Señor, por llamarlas a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Quiero arrancar con una pregunta que estoy seguro que en algún momento de tu vida o varias veces te las has hecho. Y la pregunta es, si Dios nos ama tanto, si en las Escrituras nosotros leemos que Dios nos ama bastante, ¿por qué estamos sufriendo constantemente? ¿Por qué nuestras vidas son tan difíciles de llevar, de manejar? ¿Por qué estamos en un alto y de pronto todo va bien y de pronto algo viene mal? ¿Por qué sufrimos? Y quizás tú has orado al Padre y le has pedido que te dé una respuesta. La respuesta la encontramos en estos pasajes que acabamos de leer. No solamente en estos pasajes que acabamos de leer. En todas las Escrituras vamos a entender por qué estamos sufriendo en este mundo. Pero particularmente, y es lo que traemos en el día de hoy, en el capítulo 2 de Hebreos, aprendemos que Jesucristo y la respuesta para poder manejar ese sufrimiento, para poder manejar ese sufrimiento que tenemos constantemente, está en ver a Jesucristo como el pionero, como el capitán de nuestra salvación, que coloquemos a Él como nuestro líder, porque es la única manera que tú vas a poder manejar este sufrimiento. Y también el libro de Hebreos responde por qué este mundo está roto, por qué este mundo está como está. Lo leemos en ese capítulo, el capítulo 2 de Hebreos. Yo los invito a que aprendamos de estos versos que acabamos de leer, que me sigan en todo el proceso. Porque estamos en las series Cristo en Hebreos.
realmente Jesucristo en Hebreos, Cristo el Mesías en Hebreos. Y en ese libro de Hebreos hay 7 nombres que se identifican con Jesucristo y que cada uno tiene un significado importante. Así que por el Espíritu Santo decidimos colocar estas series para la iglesia, en donde cada semana vamos a ir aprendiendo un nombre que identifica a Jesucristo como el Mesías y que está en el libro de Hebreos. Y vamos a aprender por qué está allí. Lo lindo y precioso del libro de Hebreos es que fue un libro que fue escrito para los primeros cristianos. La palabra hebreo viene de aquella persona que seguía a Abraham, aquella persona que era era judío o era un israelita, conoce a Jesucristo o no conoce a Jesucristo, no importa. Esa genealogía se le llamaba hebreo. Tú eres un hebreo porque tú eres judío, tú eres un hebreo porque eres un israelita. Y el libro está escrito para ellos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos que se convirtieron al cristianismo y que empezaron a seguir a Jesucristo durante el primer siglo sufrieron bastante. Estuvieron constantemente perseguidos por los romanos y los llevaban a muertes, lo sabemos muy bien, en el Coliseo, los robaban con leones, los perseguían constantemente. Incluso el mismo Pablo, antes de su conversión, los perseguía. No podían tener una vida realmente tranquila, si lo queremos llevar, a pesar de que no la llevaban tranquila porque el imperio romano estaba sobre ellos. Ellos empiezan a quejarse y de cierta manera querían volver otra vez al judaísmo, querían volver otra vez al sacrificio, querían otra vez volver a la ley del Torá, cuando Jesucristo dijo: yo ya hice el cumplimiento de la ley completamente, no tenemos que volver, no tienen que volver a hacer los sacrificios, solo tienen que mirarme a mí. Solo tienen que mirarme a mí. Yo soy el capitán, yo soy su líder, yo soy el que lo salvé. El nombre es bien particular y lo leímos acá y lo vamos a discutir. Entonces escribió un autor, no fue Pablo. Algunos creían que era Pablo, algunos creían que era probablemente otras personas del Nuevo Testamento que tenían un conocimiento del judaísmo y habían escrito este libro para los hebreos. No sabemos quién fue. Pero quien escribió sabía muy bien lo que estaba pasando en esa época. La semana pasada escuchamos con la pastora Ashley lo que estuvieron acá. Ella habló sobre el primer nombre, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios que vino y se sacrificó para darnos vida eterna. Él vino a servir y no ser servido. Por eso lo utilizó como ancla para el sermón de la semana pasada que inicia aquí en la iglesia metodista, todo lo que estamos haciendo para promover que nosotros sirvamos en misión. Él vino a servir y no ser servido. Pero Él es el Hijo de Dios, que en este momento está coronado. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, incluso tú. Si no lo entendías, Él te creó, Jesucristo te creó, el Hijo de Dios te creó. Todas las cosas, lo dicen las Escrituras, fueron creadas por Él y para Él. Y Él está reinando. Entonces el capítulo 1 dice, nos muestra a un rey que está reinando y que está manejando absolutamente todo, tu cuerpo, absolutamente todo, tus cromosomas para poder estar vivo, controla absolutamente todo. Pero es un rey que no se quedó mirando su creación y viendo cómo estamos sufriendo por el pecado original, y vamos a hablar más adelante, sino que decide entrar a su propia creación a través de la encarnación. Entra en su propia creación, el mismo Dios. Capítulo 1, Dios Rey. Capítulo 2, que es el que estamos mirando acá, baja, viene a nosotros, viene a estar a nosotros para que tengamos intimidad con Él, para que entendamos que Él es nuestro guía, que Él es nuestro capitán. Pero entonces esto no responde todavía por qué estamos sufriendo y por qué este mundo es así. Tienes que ir a Génesis, tienes que ir al primer capítulo y segundo capítulo de Génesis para entender. Y la respuesta que te doy, Dios no creó este universo como está hoy en día. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Dios creó todo el universo, tú lo puedes leer en el capítulo 1 y 2 de Génesis, y nos creó a nosotros, Adán y Eva,
en un ambiente completamente de amor, en un Edén, en un paraíso completo, en donde la misma tierra, en donde no había animales que fueran a atacarnos, en donde había animales dóciles, en donde no había huracanes, en donde la tierra no tenía espinas, en donde no había egoísmo, completamente perfecto. Y nos creó el libre albedrío también, y lo sabemos y lo has escuchado, pero es importante que lo vuelvas a entender. Tenemos libre albedrío. Él no nos creó como un maniquí o como una marioneta o con una corneta en la parte de atrás que diga estás haciendo algo mal y nos grite y nos diga corríjate. No, Él nos dio libre albedrío, nos ama tanto que nos dio libre albedrío para que tú tomes las decisiones que consideres adecuadas. Entonces, ¿cómo tomo una decisión? Adán y Eva estaban en un ambiente perfecto. Lo único que les dijo, y ustedes lo saben, es no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Había otro árbol, el árbol de la vida. 2 árboles que lo mencionan las escrituras. Y le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día morirás. El resto puedes comer, el resto puede estar conmigo. Es más, Él quería y desea, Él desea que estemos en comunión constantemente con Él, íntima con Él, guiados con Él. De tal manera que no tengas que buscar qué es bueno o qué es malo en alguna parte. No tengas que buscar en el mundo qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo malo. Sino que camines con Él para entender cómo llevar tu vida, para entender cómo guiarte. Es exactamente el diseño original de Él. Pero sabemos qué pasó. Llegamos al capítulo 3. ¿Y qué pasó? Adán y Eva, la manera como yo lo veo, es que ellos quisieron hacer un shortcut. En inglés, ellos quisieron hacer, lo pensé antes, un atajo. ¿Por qué? Quisieron crecer rápido espiritualmente. No confiaron en Dios, porque escucharon la serpiente y quisieron tomar un shortcut. Quisieron tomar un atajo para llegar rápidamente a tener el conocimiento. Yo quiero ser Dios. Yo quiero ser Dios, yo quiero tener el control de mi vida. Yo quiero ser Dios, pueda comer de esa manzana. Y así lo hizo Eva y después lo hizo Adán. Y el pecado cayó. Y tuvimos que ser expulsados de ese ambiente. Adán y Eva tuvieron que ser expulsados de ese ambiente al este. Si ustedes lo leen es interesante y es para otro sermón. La semana pasada, jueves y viernes, estuvimos los hombres en un evento en los Woodlands de hombres. Varios de ustedes fueron con nosotros. Es impresionante cómo en las escrituras dice constantemente en el Antiguo Testamento que Dios va hacia el este, hacia básicamente el este significa que nos alejamos de Dios. Y si ustedes leen en el libro de Génesis, cuando expulsa a Adán y Eva, se los llevó al este del Edén, Y también ocurre con la Torre de Babel, cuando la Torre de Babel se va al este, indicando nos estamos alejando de Dios. Y hay otros versos también, se me escapó en este momento, pero los hijos, cuando hay la división entre Abraham, cuando está la división de Abraham y también con el que había ido Lot, tuvieron una división y Lot se va al este. Abraham se va al oeste. Siempre está hablando del este como algo que nos alejamos. Es para otro sermón, pero yo quedé impactado con ese mensaje. Porque es claramente lo que está pasando. Nos alejamos de Dios porque queremos ser Dios. Y lo dice claramente el autor de Hebreos. Si nosotros nos vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Leamos 6 al 8 para entender como el autor el salmista en el Salmo número 8 nos recuerda, como alguien ha atestiguado en algún lugar, y eso está hablando del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Eso está en Génesis. Todo está sometido a nosotros. Era la intención original. Fue el pecado original por el cual este mundo es como está. Este mundo por eso tiene estos huracanes, por eso estamos viviendo constantemente. Falta que miren todo lo que está ocurriendo. Estaba leyendo sobre las guerras que hay en este momento. Hay 56 guerras o conflictos armados hoy día, en este momento, en el día de hoy. 56, mucho más
que lo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. El pecado nos ha separado de Dios, de nuestros hermanos, de lo que es la verdad, e incluso nos colocó a la tierra en contra nuestra, porque no hay sincronía, no hay esa relación con ellos. Y recordemos que teníamos el dominio, porque Jesucristo Dios quería que tuviéramos el dominio de la creación. Él dice en Génesis: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométela, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el cielo. La intención de Dios es que el ser humano tenga dominio sobre la creación. Pero note lo que les acabé de decir en el último verso, en el verso 8. Perdón, más adelante. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Todavía no vemos que todo le esté sujeto. Vemos las guerras, vemos lo que está pasando. Vemos cómo las familias y el enemigo sigue trabajando. Pero el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo está creciendo. En este momento nos hemos estado dando cuenta, el ser humano se está dando cuenta que ese no es el camino, que hay que volver otra vez a mirar a nuestro capitán, a mirar a aquel que nos va a dar la salvación. Y es un llamado, y el Espíritu Santo en todos aquellos que lo quieran recibir los ha llamado a que volvamos otra vez al primer amor, que es tener el amor de Jesús. Así es, Padre. Y seguir adelante en ese camino. Y siguen habiendo iglesias que se están formando, siguen habiendo pastores que están siendo llamados, siguen habiendo personas que quieren predicar el evangelio, porque sabemos cómo está este mundo. Y solo para darles una idea de cómo vamos: inteligencia artificial. Yo no me opongo a la tecnología. Estudié computación y trabajé por muchos años en una compañía de computación. No me opongo a la tecnología, no me opongo a la inteligencia artificial. Es más, todos deberíamos aprender cómo incorporo la inteligencia artificial en mi trabajo, en mi día a diario. Tener un asistente que me ayude para yo poder ser más productivo. Las compañías deben de integrarlo, y lo van a integrar. Pero el peligro está en que empecemos a ver la inteligencia artificial y la tecnología como otro ser humano a imagen y semejanza nuestra. La semana pasada, Telsa, yo no sé si ustedes vieron esto, Telsa en Los Ángeles, California, lanzó nuevos productos. Elon Musk, su CEO, lanzó nuevos productos. Lanzó el robotaxi. O sea, van a ver taxis manejados por robots, no hay chofer. Robovans, también un minivan manejado por un robot, y un robot llamado Optimus. Un robot que tú puedes comprar. Y estaba leyendo $30,000. Es lo que vale un carro bien cómodo. $30,000, puedes tener un robot en tu casa. Puedes tener un robot en tu casa que te puede ayudar a hacer las labores de tu casa. Pero mi hijo Andrés me envió un video. Aparece en las redes sociales. Y decidí bajarlo y traducirlo para que ustedes vean lo que se viene si no tenemos cuidado. Coloquemos el video, por favor, de esta entrevista con Optimus. Optimus. It's insane. It's even talking. Hi to my friend John. John? Where's John? Right here. Oh, hello, John. How are you? That's crazy. I'm talking to a robot. From San Jose. Probably from where you were born in Silicon Valley. Wonderful. Where do you live in San Jose? Do you Well- live in Almond Valley, or do you live in Ye- Santa Teresa area? No, I live in Los Gatos. Los Gatos. Oh, wonderful. Very Yeah. nice area. Where do you live? Beautiful hiking I hear out there. There is. Where do you live? I live in Palo Alto at the current moment. Figures. Yeah, this is awesome. That's where they train us, that's where we get our builds, and that's where we work with a wonderful group of people. What's the hardest thing about being a robot? Trying to learn how to be as human as you guys are. And that's something I try harder to do every day, and I hope that you will help us become that way. Well, awesome. Nice to meet you, Optimus. You as well. Optimus. Escucharon la frase ser humano. Quiero aprender, el Optimus y la inteligencia artificial quieren aprender a ser como tú. A ser como tú, y está llegando a nuestras casas. ¿Ustedes pueden imaginar lo que puede pasar en el futuro?
Que de pronto empecemos a casarnos con un robot, ¿no? Para tener a un esposo o una esposa perfecta. Que nuestros hijos empiecen a hablar con el robot, a decirle, conozco esta niña y esta otra niña, y le dé las instrucciones, le des las especificaciones para que valide todo en el internet y me diga cuál debería ser mi novia. ¿Qué tal nosotros de pronto empezar a orarle a un animal, a un robot, a orarle a un robot en vez de a Dios? Todo esto se viene. ¿Y saben por qué? Porque el pecado original es que no queremos que Dios sea el Dios de nuestras vidas. No queremos y refutamos y decimos no. Yo quiero tener el control de mi vida. Yo quiero ser el Dios de mi propia vida en todas las áreas, o quizá le damos algo, pero no todas las áreas. Ese es el pecado original. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo Dios resolvió esto? Es cuando Jesucristo, entendemos, viene, se hizo hombre, entró dentro de su propia creación, se encarnó para darte una nueva vida, que tú vuelvas a nacer. Como lo hemos hablado anteriormente, como dice Pablo, tú vuelvas a nacer en el reino de los ángeles, en el reino de Dios, y camines con Él. Y como lo dice el libro de Hebreos, es una manera muy preciosa, porque dice en el versículo 9 y versículo 10, dice lo siguiente, dice 9 y 10. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resultó en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevarla a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Esta es la versión NIV, la nueva versión internacional. Y quizás voy a volver otra vez, coloquemos el slide de la versión número 10, la nueva traducción viviente, en el versículo 10. Dice, Dios, para quien y por medio de quien fue el hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria, y lo hizo a través del sufrimiento de Jesús, quien fue hecho un perfecto líder mediante su sufrimiento. Jesucristo vino a la creación, sufrió por nosotros, nos presentó como realmente ser los nuevos Adanes y Evas en este mundo, llenos de amor realmente, que el poder del Espíritu Santo de Él, nosotros podamos ser transformados. Y Él es el perfecto líder. Luego NIV dice que lo tradujo como autor, pero la palabra en griego de autor, la palabra griego en autor, coloquémosla en la pantalla, es agregos, y significa no solamente autor, capitán, pionero, líder. Me encanta la palabra capitán, y quiero que te lleves esa palabra de capitán. Él es el capitán de tu salvación, y lo que tienes que hacer es colocar la mirada en Él. Porque ¿qué hace un capitán? Un capitán de un equipo va llevando a todo el equipo, ¿o no? Lo va llevando, y si hay dificultades, lo ayuda, interviene, va limpiando, va logrando que tú tengas un caminar sin tantas dificultades. Va a haber dificultades en este mundo, porque seguimos en un mundo roto, pero si tú has vuelto de nuevo, tú eres una nueva creación. Y si tú colocas tu mirada en Jesucristo, solo en Jesucristo, y acepta la invitación, es que una de las cosas más importantes que tienes que entender también es que Él quiere intimidad contigo. Él quiere la intimidad contigo. Él quiere que constantemente tú estás inmerso constantemente en su presencia todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. La intimidad, esa palabra es bien importante que te la lleves. Si yo tengo intimidad con mi capitán, con mi líder, yo voy a obedecer a mi líder. Yo voy a seguir este paso. No voy a buscar decisiones del bien y del mal en otro lado, porque yo sé a través de sus escrituras que Él me está indicando cómo seguir adelante para mi siguiente paso. Para poder, incluso si estoy sufriendo y si tú estás sufriendo, para poder por su gracia, la gracia es el poder del Espíritu Santo que te ayuda a superar esos problemas que hoy en día estás teniendo. Esos problemas que hoy en día tú dices, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo manejo mi falta de trabajo? ¿Cómo manejo mi falta de papeles? ¿Cómo manejo yo que tengo dificultades en mi matrimonio? ¿Cómo manejo yo que perdí de pronto un familiar? Es la gracia de Dios. Es tu capitán, es tu líder,
es tu líder. Luego es constante, no es una vez a la semana, no es un servicio solamente dominical, es constante, porque la relación va creciendo con tu líder, va creciendo con ese capitán, va creciendo con ese líder que te va mostrando por dónde seguir, y aprendes a escuchar la voz de Dios, aprendes a escuchar la voz de Dios. En Génesis, voy a regresarme a algo que el Espíritu Santo me dijo que es importante. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 8. Después de la caída de Adán y Eva, leemos en el versículo 8 del capítulo 3, leemos lo siguiente: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Corrieron a esconderse a Adán y Eva. Pero esto muestra que Dios constantemente caminaba por el Edén e interactuaba con Adán y Eva. Ese era el diseño original, que tuviera una relación íntima con Él, que tú pudieras expresarle como padre cómo van las cosas. Es exactamente lo que nos invita a hacer nuestro líder, nuestro capitán, el autor de la salvación, que lo veas como tu capitán. Llévate esa imagen. Y quiero cerrar con una historia del Antiguo Testamento que me impacta bastante y que creo que viene al caso, y es básicamente, ¿se acuerdan ustedes cuando los israelitas salieron? Los israelitas salieron de Egipto y viajaban con Moisés liderándolo como su líder, y ellos empezaron a quejarse porque no tenían una comida agradable. Se quejaban del maná, se quejaban que no había agua. Es más, dicen que el maná era una comida miserable. Así lo dicen las Escrituras. Horrible la comida que me estás dando, Dios. Queremos volver otra vez a ser esclavos. Comíamos mejor allá. Y Dios en castigo envía unas serpientes venenosas que empezaron a morder a los israelitas como castigo. Porque en el Antiguo Testamento vemos que Dios a través de su ley castigaba y trataba de enseñarles que lo siguieran a Él. Pero solo el poder del Espíritu Santo, que sabemos que está en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento esperaba que entendieran esto. Hubo castigo y murieron muchos de los israelitas que se estaban quejando. Así que ellos se arrepienten, es bien importante, hay arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Se dieron cuenta de que estaban cometiendo algo grave. Los mismos israelitas, y le dicen a Moisés: por favor interviene, pídele a Dios que no sigamos muriendo, Dios le dice a Moisés que coloque un asta, ¿se acuerdan? Un asta, y que crea una serpiente de bronce y que la coloque al final del asta, de tal manera que todos los que mordían eran mordidos por la serpiente, tenían que mirar el asta, tenían que mirar la serpiente de bronce y quedaban perfectamente sanos. Jesucristo volvió a utilizar ese mismo hecho en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, y dijo: como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, para que todo el que vea a Jesucristo siga a Jesucristo en su corazón y permita que Él sea el Dios de tu vida. Para todos ellos tienen vida eterna, que no es después de la muerte, es una vida eterna ahora. El reino de Dios, el reino de los ángeles, es en este momento en que tú empiezas a ver cómo Dios obra en ti y camina contigo a pesar de las circunstancias, porque has vuelto a nacer. La invitación es que veas a Jesucristo y que esa intimidad con Él sea permanente. Oremos. Oh Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que nos mostró el camino de la salvación, Señor. Porque nosotros buscamos salvación con otras cosas, Padre. Nosotros buscamos tener algún tipo de alivio en este mundo lleno de sufrimiento, Padre. Y nos estrellamos con la pared constantemente porque sabemos que ese no es el camino a seguir. El único camino a seguir para poder afrontar lo que estamos viviendo eres tú a través de tu gracia, Señor. Es solamente colocar nuestra mirada en ti, Jesucristo. Solo en ti, Padre mío.
Y que tú empieces a reinar en nuestras vidas, Padre. Que dejemos de pelear tratando de ser nuestros propios dioses. Y yo te pido, Señor, a los que están en este momento escuchando esta palabra, porque de pronto la imagen que tienen de Dios es como la de los israelitas, que se imaginan a un Dios bravo que les ha dado comida horrible, sufrimiento, a un Dios que envió serpientes venenosas en sus vidas. Pero ese no eres tú. Yo te pido, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, esa imagen tuya en ellos pueda ser rectificada para entender el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, que nos has perseguido y nos sigues golpeando las puertas para que nosotros abramos esas puertas y tú puedas entrar, Señor, a vivir en nosotros y podamos nuevamente volver a nacer como la persona que tú nos creaste, Padre. Por favor, rectifica esa imagen de Dios, que solo busquemos a tu Hijo y entendamos lo que hizo, Padre mío. Te pedimos esto, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, la Trinidad, Padre. Amén. Amén.